Continuamos en Voz Propia. Y ahora vamos con un diálogo entre pares con académicos de las universidades de Tlaxcala, Veracruzana y de Guatemala, quienes nos hablan acerca de sus trabajos de investigación, la importancia de la interdisciplinaridad y los retos que tienen. Hola, Adriana, buenas tardes. ¿Acabas de llegar o ya? Pues hoy en la mañana llegamos, no pudimos ayer, pero llegamos hoy en la mañana. Un poco confundidos porque nos equivocamos de camino, pero afortunadamente aquí nos apoyaron. Todo bien en Tlaxcala. Muy bien, sí. Mira, te presento a mi amigo, el doctor Roberto Flores, que viene de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y al doctor Ángel Trigos, de la Universidad Veracruzana. Pues te damos la bienvenida de que finalmente pudiste llegar al Congreso y... No, pues me da mucho gusto que recibir gente de diferentes lugares, tanto de Guatemala como de Tlaxcala, y sobre todo que tengamos algo en común, ¿no? La cuestión de los hongos, ¿no? ¿Qué te ha parecido Jalapa? Pues yo Hay mucho hongo, de Jalapa. Es la primera vez que vengo acá, pero desde hace unos 15 años que quería venir acá. Es precioso este lugar. ¿El ecosistema en Guatemala es semejante? ¿Hay muchos hongos similares? Hay muchos hongos, muchas especies semejantes, pero Jalapa no. Jalapa es distinto. Esto estoy viendo un ecosistema muy diferente a lo que tenemos nosotros. Pero es fantástico, esto es maravilloso. Pero me encanta porque nos estamos juntando para poder hacer cosas nuevas, poder construir en conjunto y sobre todo que compartimos muchas cosas en común, de historia, de cultura, de hongos y cosas que podemos plantear para un desarrollo común, ¿no? ¿Ustedes trabajan en colaboración? Bueno, yo he estudiado hongos de Guatemala, estuve ahí en el 2004, hice unas colectas, publicamos cosas de Guatemala. A mí me gusta mucho el grupo de los ascomicetos y he querido seguir varias líneas, entre ellas la diversidad, que es una de las que más me gusta. Y bueno, de la diversidad se derivan varias cosas. Los ascomicetes, que son especies comestibles, lo cual tengo en común con Adriana, y los micorrízicos, que tengo en común con Roberto, y bueno, contigo lo que queremos estudiar, que son los metabolitos secundarios de los hongos. Porque Ángel, deben de saber que es químico. Coméntales un poco. Pues sí, realmente lo que me dedico es, yo vivo no de los hongos, sino vivo de los micólogos. ¡Ah, muy bien! ¿Por qué vivo de los micólogos? Porque de alguna manera ellos me proporcionan las diferentes cepas, las diferentes especies que en un momento dado me puedan servir para hacer estudios químicos relacionados con pues, la salud, ¿no? Pues, tratar de buscar probióticos, tratar de buscar nuevos antibióticos, compuestos contra el cáncer, compuestos contra las sustancias parasitarias como el mal de Chagas, las amibas, etc. Entonces nosotros hemos tratado de alguna manera de aprovechar estos recursos bióticos que son los hongos como una fuente de sustancias activas para poder, pues de alguna manera, ayudar a mucha gente en relación a sus enfermedades o prevenirlas. Doctor, siempre he tenido mucha inquietud porque yo trabajo con etnomicología, sí. O sea, con las comunidades, ¿no? Para rescatar el patrimonio biocultural y en particular en relación con los hongos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, quisiera saber la opinión de ustedes. Hay algunos ascomicetos, por ejemplo, el género, pues es el Vela o Giromitra, el Vela ínfula, que es una especie, he trabajado un poco con hongos tóxicos, ¿no? Sí. Entonces, en relación con la Secretaría de Salud, porque como ustedes saben, muchas personas se intoxican con hongos, ¿no? Entonces, me llama la atención el caso de estos hongos orejitas rojas, que están citados en la literatura como tóxicos, incluso son mortales, ¿no? Porque tienen giromitrinas, ¿no? Monometilhidracina, unos compuestos que también se utilizan para los cohetes, para la propulsión de los cohetes. Y entonces, si uno los hierve y se desactivan los compuestos que tiene, y supuestamente, de acuerdo con la información de otros países, pues pueden causar intoxicación mortal si no se cocen adecuadamente. Sin embargo, en Tlaxcala al menos, la gente los come y no dan información, bueno, no siguen procedimientos de cocción, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención
que se haga un estudio para aislar o para determinar, no sé qué se deba de hacer, pues la concentración de esos compuestos o cómo seguramente son especies distintas, pero también regionalmente pueden ser distintas. Fíjate que yo estando en Guatemala, Roberto lo puede comprobar, vi que la gente come jiromitra y las hierve en los frijoles y se los come. No tira el agua, entonces tal vez son diferentes concentraciones del tóxico. A lo mejor un estudio de microsatélites puede funcionar, que hable el químico. Aquí lo que se puede hacer es un estudio de metabolómica, ¿no? O sea, trabajar un extracto en extracción en frío, meter los HPLC masas, se ve los componentes, se hace un estudio antropológico, ¿no? De cómo las diferentes recetas o lo que sea, y con ese parámetro original, el cual se demostró paralelo con una prueba de toxicidad, se hace la cocción, se hace nuevamente la corrida con cromatografía de HPLC masas, se ve si hubo variaciones y se va dando seguimiento a ver. La otra alternativa es estudiar como químico por naturales, hacer un extracto muy grande y hacer el aislamiento de los compuestos. Pero yo creo que será más práctico pruebas biodirigidas con análisis de estructuras y toxicidad, pero siguiendo las recetas. Ángel, yo quisiera hacer una pregunta en relación a esto mismo. En Guatemala hemos estado trabajando con el género Cortinarius. No hemos llegado a las especies comestibles. Sé que es terrible eso, ¿no? Pero en el altiplano central hemos encontrado al menos 8 especies de Cortinarius que la población cachiquel está comiendo. Y los venden en los mercados o los venden en algunos lugares, ¿no? Pero es el hongo ahora más barato en precio. Te cuesta más o menos unos 20 pesos la medida. Pero las referencias bibliográficas dicen, bueno, Cortinarius, mejor no comerlo, ¿no? Pero no sabemos qué contenidos tienen. No hay ningún reporte de muerte o intoxicación por consumo de Cortinarius. Hay muy poca bibliografía, muy poco conocimiento en América de Cortinarius, pero quisiéramos saber, identificar estas especies, pero creo que un primer paso, y sobre todo por seguridad alimentaria y de salud pública, conocer qué componentes tienen los Cortinarius que se están consumiendo en el país. Es que yo creo que también, bueno, no sé si quieres comentar algo. Aquí Tlaxcala también se come. Claro, aquí el asunto es que compartimos muchas cosas en común. Sí, pero yo vi en Guatemala que las canastas, porque te venden canastas mezcladas de hongos, ahí vi jiromitra, Cortinarius. Es más, en Guatemala existe el único registro de bueno, no es el único, fue uno de los primeros, de una daldinia, un hongo carbonoso que se come. Entonces, bueno, habría que ver estas especies, intentar identificarlas. Exactamente. Yo creo que empezar por esto. Exactamente, hacer, por ejemplo, este hongo no produce toxicidad, diagnóstico, o sea, análisis taxonómico tradicional y biología molecular. Sí, entonces, se dice, a ver, estos que están aquí son tal. Y por otro lado, una etiqueta de si ese hongo fue recolectado, en dónde y cómo. Porque a lo mejor puede ser que esté asociado con alguna especie vegetal y que esa especie vegetal le incorpore ciertos precursores sintéticos y qué tal, porque a lo mejor puede ser que en México sea tóxico, por decir algo, en Tlaxcala, y en Guatemala no, biología molecular sea lo mismo y taxonomía tradicional lo mismo, pero a lo mejor están asociados a otra planta o otro tal que genera de alguna manera el disparo biosintético para generar alguna toxina, ¿no? Sí. Ese puede ser interesante, ¿no? Y también otro caso es tricoloma ecuestre, porque ya está reportado que causa una enfermedad que se llama rhabdomiólisis, que es lo que le da a los atletas de alto rendimiento como una intoxicación de los músculos. De los lácticos, ¿no? Sí. Y aquí la gente, bueno, en Tlaxcala la gente lo come, en México la gente lo come, ¿no? Sí. Y entonces uno piensa, con el tiempo podrá pasar algo o no, ¿no? Entonces eso se me hace que cosas químicas ahí son serían muy interesantes, ¿no? Fíjate que algo que me ha llamado la atención del trabajo de Ángel es que me ha dicho que
los hongos son lo que comen, ¿verdad? Los hongos son como nosotros. Sí, eso creo que es importante. Sí. Pero bueno, me ha dado mucho gusto verlos y pues no sé, espero que disfruten el Congreso. La Universidad Veracruzana en el comité local se ha esmerado mucho para que ustedes la pasen muy bien y como dije en la inauguración, espero que toda esta semana todos seamos UV. Así es que espero que nos estemos viendo durante el Congreso. Muchas Chao. gracias. Y yo nada más quisiera felicitarte porque realmente has hecho un trabajo muy bueno y creo que de alguna manera es una forma como los académicos de alguna manera pueden participar en engrandecer nuestra universidad. Felicidades y bienvenidos. Muy bien. Acerca de los estudios que realizan en las diversas áreas de la micología, así como los puntos de convergencia que tienen en sus proyectos de investigación, nos hablan en Diálogo entre Pares. Mi nombre es Olivia Márquez Fernández. Por el momento estoy trabajando en el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana y yo, bueno, me gustó el congreso, me agrada porque alcanzo a ver diversos trabajos que tienen que ver con la plasticidad y el metabolismo que tienen los hongos para adaptarse a muchos nichos y colonizar diversos ambientes, ¿no? Aparte de que son vitales para la sobrevivencia y sus interacciones hacen que exista la vida, así como la conocemos, ¿no? Tanto en plantas como en otros organismos. Aparte, bueno, tenemos el lado un poco oscuro, que son los hongos patógenos, que, bueno, se convierten en patógenos y precisamente yo investigo, me gusta investigar qué moléculas o qué señales en el desarrollo de los hongos pueden o los disparan a que puedan colonizar o se vuelvan patogénicos, ¿no? A diversos cultivos o puedan también actuar como simbiontes en muchos otros hospederos como son plantas y en algunos insectos. Bueno, pues qué interesante. Yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues allá tenemos una gran riqueza de hongos comestibles y es a lo que pues me dedico yo, ¿verdad? En este caso, pues trabajamos con las personas en los mercados para ver qué tan frecuentes son aquellos hongos, cómo se consumen, cuál es el potencial que pudieran, pues incluso como medicinal, que es algo que también estamos valorando mucho, y bueno, pues ver que estas poblaciones de hongos están disminuyendo cada vez más, y esto es por acción precisamente del hombre, que ahora hay una sobreexplotación, estos hongos son tan valorados, estamos conociendo muchas propiedades nutritivas de ellos y por lo mismo las personas empiezan a consumirlos cada vez más. Entonces estamos implementando algunas estrategias para su cultivo, que en este caso es muy complicado porque muchas de ellas pues degradan materia en descomposición solamente y esos podríamos llevarlos a un cultivo, pero aquellas especies que pues son micorrízicas, que requieren de una asociación simbiótica, pues es muy complicado su cultivo. Entonces, en todo esto estamos ahorita metidos. También estamos trabajando con especies entomopatógenas. Resulta que estas especies que degradan algunos insectos, pues también tienen propiedades medicinales. Entonces, es importante reconocerlas y tratar de obtener estos metabolitos, pues como un extracto y que pudieran servir para tratar algunas enfermedades. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en el Estado de México. Muy bonito Es un trabajo. trabajo completo, ¿no? Completo, exacto. Completo, redondo. Bueno, mi nombre es Osber Morales, yo vengo de la Universidad de San Carlos, de Guatemala, y para mí este congreso es una puerta al conocimiento. Nosotros en Guatemala somos pocos los que trabajamos en micología, solo somos 4. Entonces, para nosotros es aquí una fuente de información donde podemos compartir con otros micólogos, ¿verdad? Y la verdad es que ahí se exponen trabajos de diversas índoles y algunas cosas muy interesantes que a veces uno encuentra respuestas a cosas que uno se ha preguntado y uno en una conferencia o en un póster uno dice, ahora entiendo qué está sucediendo en determinada acción de hongos. Nosotros en Guatemala trabajamos varias líneas. Una compañera trabaja cultivo de hongos comestibles, saprobios precisamente, y ahorita acaba de terminar el cultivo de cepas de lepista nuda.
Y otros compañeros trabajan los hongos de hojas, ¿verdad? Primero la diversidad y luego tal vez la búsqueda de algún metabolito de interés, ¿verdad? Para la ciencia, para algún compuesto, un antibiótico, etcétera. Y otros trabajamos taxonomía, ¿verdad? Porque estamos documentando la riqueza y la diversidad de los macrohongos, tanto comestibles como no comestibles, saprobios y simbióticos y parásitos de diversas áreas protegidas de Guatemala. Hola, yo soy Alejandro Con, yo vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y bueno, estoy aquí en este congreso porque pues aquí es donde se reúnen muchos de los trabajos que se realizan las personas que estudian hongos y entonces uno se entera mucho de los trabajos que hacen de áreas que pues normalmente no conocemos, ¿no? Y entonces a mí una de las cosas que me hizo estudiar los hongos fue que cuando yo soy biólogo y entonces al salir al campo me encontraba, veía que había muchos hongos, principalmente nos llevaban en el bosque, ¿no? Y entonces los veía y decía, ah, mira qué bonito hongo, de este color, hay de muchas formas y eso. Pero uno de los problemas que siempre me enfrenté cuando iniciaba como biólogo era de que pues poca gente sabía qué hongos, ¿no? Nos llevaban profesores, a veces eran botánicos principalmente, o zoólogos, y les preguntaba sobre los hongos y pues poca gente sabía, ¿no? Decía, no, pues es un hongo, ¿no? Nada más, ¿no? Y entonces me empezó a interesar eso, ¿no? Y entonces actualmente pues estudio eso, ¿no? Trato de conocer la diversidad de hongos. Aquí en México, como país, México ofrece todo un universo de hongos porque es un país megadiverso y igualmente los hongos son muy diversos y entonces pues actualmente me dedico a estudiar la diversidad de hongos que hay en los bosques mexicanos. En particular yo estudio los hongos estos que forman las asociaciones con las raíces de las plantas que se llaman micorrízicos, que pues la importancia que tienen, que radica principalmente es esta cuestión de que tienen el potencial de utilizarse como biofertilizantes, pero a mí no me interesa mucho tanto esa cuestión aplicada, sino más bien me gusta mucho esta cuestión de entender cómo se asocian estas especies de hongos con las diferentes plantas, no tanto en la cuestión que actualmente se sabe que pues, se comunican las plantas a través de los hongos, sino más bien cómo es que determinado hongo se asocia con una planta y después con otra, ¿no? O cuántas se puede asociar, ¿no? Entonces me interesa un poquito eso, entonces tratar de, siempre que voy al campo, bueno, me encuentro este honguito y trato de ver con quién está conectado, ¿no? No busco la conexión, pero sí de manera, no sé decir empírica, no sé cómo, pues tal vez esté aquí asociado, ¿no? Entonces esas cosas me interesan, siempre me ha llamado la atención viendo desde la cuestión biológica de los hongos y de en particular, bueno, en general de la mayoría de los hongos, también mucho me ha llamado la atención, que yo no me dedico a eso, pero siempre ha sido un interrogante esta de no sé si se acuerdan de esto de que los hongos son dicarióticos, que son diferentes a plantas y animales por esto de que tienen dos núcleos, y siempre me ha llamado la atención. Si en una célula donde hay un núcleo, el núcleo solito controla todas las funciones de las células, aquí son dos, ¿no? Y entonces muchas veces he dicho, tal vez esa como que interacción entre los dos núcleos hace que de cierta manera los hongos tengan toda esa plasticidad, todo ese, pues, que están por todos lados, ¿no? O sea, no sé, esa adaptación que tienen exactamente, pues, ¿no? Casi todos los nichos ecológicos, ¿no? Hábitats y las interacciones que hacen, o sea, que hacen precisamente hongos con todo el ser vivo, con todos los seres vivos, ¿no? Sí, realmente y entonces, son fantásticos, ¿no? Sí, me llama mucho la atención. Y entonces viniendo a este tipo de eventos, muchas veces, como decía, ¿no? Aquí ves cosas que de repente uno se pregunta, y después dices, y otro, sí, porque igualmente no somos todos. Formar precisamente redes, como los hongos forman redes, formar redes entre nosotros, claro, de conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que no competir, sino formar. Ahorita un trabajo por uno mismo como que no es tan enriquecedor como sí, claro que sí. Todos. Aparte no hay suficiente apoyos también, ¿no? Precisamente
Y si yo tengo esto, pues yo tengo, y lo podemos conjuntar, ¿no? Aparte en conocimiento y también infraestructura. Claro, Exacto. Sí, y por ejemplo también hablando ahorita de este evento, de este congreso, a mí me llama mucho la atención que a diferencia de cuando yo estuve viniendo, actualmente hay muchos jóvenes que les interesa, ¿no? O sea, como que hay más gente y ellos mismos nos hacen preguntas que uno se hace, uno ya más grande dice, pues sí, este chavo tiene razón, vamos a ver esto por acá o por allá. Se enriquecen mucho las ideas, ¿no? Yo creo que... Y lo bueno que también la tradición precisamente milenaria, bueno, de nuestros pueblos, de conocimiento prehispánico, milenario de los hongos, de su uso, tanto combustible como medicinal, y recreativo. También tiene México tradición, aparte de la biodiversidad, también en micólogos, ¿no? O sea, hay muchos expertos y afortunadamente nos estamos uniendo más, ¿no? Así como aglutinándonos y como dice el maestro, pues también los jóvenes que están bajo nuestra tutela o que se acercan a nosotros pues están también ellos creciendo y tendiendo también esas redes, ¿no? Para que siga habiendo conocimiento en el área de micología. Sí, y luego que como asistentes tengamos precisamente esos conocedores, la doctora Evangelina, el doctor Ulloa, entonces de verdad que es muy reconocido y estar platicando con ellos, porque son personas Magda, pues muy amables, los pilares, sí, ¿no? Claro. Que todavía los tenemos, tenemos acceso a sus conocimientos en vida, ¿no? Aparte de que los estamos viendo plasmados. Y más que es un incentivo precisamente para los estudiantes, ¿no? Todo mundo vivió o conoció el libro del Reino de los Hongos, entonces que aquí esté el autor con nosotros, yo creo que eso es muy satisfactorio, para ellos y pues también para nosotros, todo ¿no? Todo el mundo los consultamos. O el tomarte la foto con ellos como que también es pues un legado, ¿no? Que lo vamos a tener. Exacto, se queda uno de recuerdo, ¿no? A ver, todavía tomarse una fotografía, compartir con ellos. Y pues es muy grato, ¿no? Y como, claro, estar aquí, la verdad el lugar también es muy bonito. Pues aquí el Tlacna creo que es uno de los lugares más carismáticos de aquí de la universidad y creo que sí lo hemos disfrutado. El clima pues también es muy agradable. Entonces, qué bueno que estuvieron a gusto. Me siento así como un poquito, porque soy parte de aquí, o sea, aquí nací y aquí vivo y aquí trabajo y es mi casa, ¿no? Universidad Veracruzana. Hemos llegado al final de Voz Propia, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado. Les hacemos la invitación para que nos escriban por correo electrónico a vozpropia@uv.mx y nos sigan a través de las redes sociales de TLV. Soy Yuli Muñoz y nos vemos en nuestra próxima emisión.